Bueno chicos, bienvenidos a Portal World, ¿vale? Es un mod de portales, como ya habréis podido comprobar en la descripción. Y bueno, lo más importante es informaros, ¿vale? De que si estáis escuchando esto con unas palabras un poco raras es porque lo más probable esté modificado por inteligencia artificial, ¿vale? Porque soy español y pues mi inglés es un poco malillo. Vale, vamos a empezar chicos con el apartado de los comandos. Actualmente tenéis tres disponibles, tenéis el PW o Portal World base, también tenéis el Portal World simple y el Portal World Key, ¿vale? Uno de los motivos por los cuales existen los comandos y no está en el inventario es porque mucha gente me ha querido crear mundos creativos, ¿vale? Y pues esa forma haría que la gente no pueda coger portales o sobre todo coger la key. Y bueno chicos, ahora os voy a explicar los dos tipos de portales que hay, el portal de 3x3 con base y el portal simple, ¿vale? Que es un 1x3. ¿Por qué hay tres portales y por qué hay dos comandos de cada uno? Mayormente porque si veis, ¿vale? Se pega muy bien a la base, se pega a la pared completamente, pero si este portal por casualidad lo convertimos en un 3x3, pues se va a comer un poco la pared que hay detrás. Por eso hay dos comandos separados, uno para pedir el portal con base y otro para pedir el portal 3x3. Sobre todo para que podáis pegarlo lo más a la pared, ya que si lo convertís, como estáis viendo ahora mismo, pues dejaría un hueco y no se quedaría completamente pegado. Por lo tanto, para que podáis personalizarlo lo máximo posible y pegarlo a la pared para que se quede chulo, pues está esa opción, ¿vale? Los dos comandos del portal, portal base de 3x3 y portal simple con un 1x3. Y bueno chicos, como he explicado antes, los objetos, sobre todo la key, ¿vale? Está pensada para que podáis entregársela a cualquier jugador de confianza para que podáis personalizar los portales sin que estéis vosotros. Mayormente este portal, como veis, podéis acceder si no eres OP, ¿vale? Si te quitas precisamente el OP, no te va a poder dejar acceder al pulsar la F para configurar el portal, pero si tienes la key equipada, ahí sí va a permitirte entrar dentro del portal y configurarlo sin problemas, ¿vale? Únicamente está pensado para eso, así que, pues bueno, tened en cuenta que este objeto está hecho únicamente para que se lo deis a vuestros amigos que puedan ayudaros a configurar portales o a gente de confianza. De todas formas, también está, ¿vale? El permiso que podéis meterlo, configurárselo a un usuario o un jugador para que tenga también permiso y pueda acceder a la configuración de los portales sin necesidad, ¿vale? De tener la llave. El comando lo tenéis en pantalla, así que, bueno, pues que sepáis que tenéis la opción de la llave o del permiso para que puedan acceder usuarios sin necesidad de tener el OP en el servidor. Y bueno chicos, ahora vamos a ver los diferentes portales. Como veis hay bastantes portales editables. Tengo pensado incorporar más en un futuro e incluso poner la base sin el resto de la estructura, ¿vale? Así que bueno, estos son todos los portales que hay actualmente. El negro, el azul, el rojo, el verde, el amarillo y únicamente los portales como tal en su formato simple con el dorado, el demoníaco y el void, ¿vale chicos? Así que esos serían todos los modelos actuales que hay de portales en Portal World. Y bueno chicos, ahora vamos a centrarnos en los tipos de portales que hay actualmente disponibles dentro del mod Portal World. Y es que tenéis tres tipos diferentes de portal. Tenéis el de servidor, tenéis el de mundo y tenéis el de comandos, ¿vale? También tenéis la opción de los permisos y esto es bastante importante ya que el default, ¿vale? Es para que lo pueda usar todo el mundo. Pero si lo tenéis como seguidor, suscriptor, VIP o administrador, ya sabéis que tenéis que tener un permiso específico configurado a esa persona para que puedan usarlo. Esto está muy guay para hacer grupos, ¿vale? Para servidores que tengan pues diferentes roles, para hacer zonas privadas únicamente de VIP, ¿vale? Así que, pues bueno, si lo ponéis en default, ya sabéis que lo puede usar todo el mundo,
pero si, por ejemplo, no lo tienes en una persona que solamente puede ser seguidor, pues bueno, pues en vuestro servidor es seguidor, perfecto. Si no, pues va a salirle este tipo de error, chicos, y es que cuando entre al portal, por mucho que tal, le va a salir que no tiene permiso para usar ese portal, ¿vale? Así en las diferentes ramas, simplemente si no tiene ese rol, si no tiene ese permiso, pues no va a poder usar vuestros portales. Sobre el tipo de portal mundo, chicos, ya sabéis que es bastante fácil, pero tengo que añadir, ¿vale? Que el portal no crea mundos, ¿vale? El portal solamente lleva de un mundo a otro, ¿vale? Para crear mundos ya sabéis que tenéis un comando específico que lo tiene que hacer el dueño del mundo, que es crear mundos alternativos de diferentes maneras, ¿vale? Y una de ellas, por ejemplo, es wall add y el nombre del mundo que queréis configurar. Ya una vez que está hecho eso, o que tenéis los mundos ya creados, simplemente ponéis el nombre del mundo en el apartado de nombre de mundo, ¿vale? Y os lanzáis directamente a ese mundo. Os va a hacer TP directo, ¿vale? Al mundo al que estáis yendo. Y ya está, es así de simple, ¿vale? También podéis poner las coordenadas que queréis indicar, ¿vale? Si queréis ir a un sitio específico, ¿vale? Y en ese mundo obviamente tendrás que tener uno que te lleve también a default, ¿vale? Y te llevará automáticamente al mundo de default, ¿vale? Y ahora, chicos, vamos a irnos directamente a la actualización 1.5.0 y es que tenemos añadida la función de imágenes personalizadas para los portales. Como estáis viendo aquí, tengo un portal donde pone templo, ¿vale? Que bueno, es una forma de informar a los usuarios de a dónde te va a llevar ese portal. Es muy fácil, se ha añadido una opción nueva que pone portal personalizado, donde vais a poder poner una imagen PNG, ¿vale? Tiene que ser en PNG, ¿vale? Bueno, aunque creo que podéis ponerla si no es PNG es JPG, pero va a salir con fondo. Y lo importante, chicos, es que vais a poder poner, bueno, pues imágenes que sean únicamente texto, imágenes con un fondo, lo que queráis realmente, ¿vale? Y tenéis bastantes dimensiones, que lo más probable es que esté puesto en la descripción, ¿vale? Porque, bueno, automáticamente el portal redimensiona la imagen, así que si ponéis una imagen muy grande te la va a redimensionar y posiblemente aparezcan algún píxel, ¿vale? Malamente. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo la prueba con una foto que he hecho del destino en el cual te va a llevar, ¿vale? Tenéis este formato, ¿vale? Que sale como portal completo y luego tengo, por ejemplo, una foto hecha un poquito más pequeña, estilo como los portales que hay en Hytale. De esta manera, chicos, pues se podría exactamente de esta forma, donde, bueno, pues el portal, una vez que ponéis una imagen nueva, ya sabéis que te tiene que recargar otra vez esa imagen, ¿vale? Da igual que pongas la anterior, siempre va a hacer una recarga y te va a salir la imagen, ¿vale? Como veis, si por ejemplo te metes en el portal, pues te va a llevar a la zona donde, pues como veis, es justo donde había echado yo la foto para que el usuario sepa que esa es la zona de destino. Sobre los portales, chicos, de servidor a servidor, pues bueno, esto es muy simple, le pones el nombre al portal, pones tipo server y le pones la IP, ¿vale? Del portal. Una vez que te metas en el portal, te va a llevar directamente al portal en cuestión, ¿vale? Te va a llevar al servidor en cuestión y pues nada, pues ya está, simplemente ya pues después de eso, ya sabéis que a menos que ese servidor tenga también un portal que te lleve al anterior, pues tendrías que salirte en el menú e irte al mundo en cuestión que quieres irte. Y ahora para terminar, el tipo de comando, los portales con comando, chicos, son un poquito más diferentes. Aquí lo voy a probar junto con mi otro mod, No Item Zone, ¿vale? Que ya que es un mod que la verdad es que me ayuda bastante a comprobar este tipo de portales. Ya que tenéis un tipo de portal con multicomando, podéis poner más de un comando de función en los portales, ¿vale? Por ejemplo, en esta prueba vamos a probar el portal que tenemos enfrente, ¿vale? Que al mismo tiempo que te hace TP, te guarda con No Item Zone los objetos que tiene el usuario y le da un paquete, un kit personalizado para que, por ejemplo, a la zona a la que va, pues solo se pueda usar ese equipo, ¿vale? Luego cuando termine, pues habrá otro portal al final que haga justo lo contrario. Te quita el kit de esa zona, te devuelve el inventario actual que tiene ese jugador y te
vuelve a teletransportar a la salida de esa zona. La verdad es que, como podéis ver en la imagen, chicos, podéis usar player holder, ¿vale? Ya sabéis que podéis poner player username para que pues, la consola haga STP, y como veis te cambia automáticamente los objetos y te da los que están programados con No Item Zone, ¿vale? Está muy bien. Ahora cuando vas al otro portal, que supuestamente sería por el portal de salida, ¿vale? Pues te va a quitar esos objetos y te va a devolver los objetos que tú tenías. No importa los objetos que tenga y no importa si ha habido objetos de más, ¿vale? Y no te entran porque se quedan guardados en ese JSON, los objetos no se van a perder. Y, por ejemplo, aquí voy a probar con otro paquete que tengo, que es el paquete de arena, y pues cuando te metes te va a dar pues los objetos, como digo, que tú hayas programado, ¿vale? Con No Item Zone. Esto, como digo, es otro mod completamente diferente, que también lo tenéis en CurseForce para descargar, pero viene genial para hacer la prueba, por ejemplo, en los portales de comandos. Unos portales que la verdad es que tienen muchísimo potencial y podéis usarlos como queráis, chicos. La verdad es que el mod está increíble, así que me alegraría muchísimo que dejarais vuestro likes, que me pongáis un comentario de en qué servidores estáis usando Portal World, y si también estáis usando No Item Zone y tenéis alguna recomendación, pues ya sabéis, chicos, que me lo podéis dejar en comentarios. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis mis mod Portal World y No Item Zone.